Íconos. Artistas fundamentales. Únicas. Incomparables. Adele, por Eleonora Pérez Caresi. Episodio 1. El sueño y la gloria. La mujer más exitosa en la música del siglo XXI. Empoderada y talentosa, rompió con todos los paradigmas de una industria que necesitaba reinventarse. Compositora y cantautora, fue con su segundo disco, 21, que se convirtió en la voz más importante de la música de este tiempo. Reinado que por lo pronto, parece, no va a perder. Adele fue un ángel caído del cielo, o mejor dicho, de las plataformas digitales, que le dio un aire nuevo, fresco, con aroma a clásico a la playlist del mundo entero. Adele fue la mujer fuera del común denominador. Es la mujer que vende discos a pesar de cualquier cambio cultural. Cuando nadie lo esperaba, y muchos lo deseaban, ella quebró la norma y puso al mundo a sus pies. Adele Laurie Blue Atkins nació en Londres en 1988. Cuando tenía tan solo 2 años, su padre la abandonó y ella se quedó sola con su madre. A sus 9 años se mudó a Brixton porque su mamá había conseguido trabajo. Poco después se mudaron a los suburbios del distrito de West Norwood, al sur de Londres, y ahí, en ese lugar, empezó a escribirse otra historia. Hometown Glory fue la primera canción que se conoció de Adele. Una canción inspirada en su vida en aquel sitio de Londres. La escribió cuando tenía 16 años, después de que su mamá intentara convencerla de mudarse. La canción nació como una protesta a esa idea. Dicen que la escribió en 10 minutos y como buen primer paso para lo que sería una carrera bastante autobiográfica, Hometown Glory trata de apropiarse, homenajear y enaltecer los recuerdos de su ciudad natal. El dato de esta canción es que fue la primera que subió a la plataforma MySpace y por la que firmó su primer contrato discográfico. Pocas analogías tan reales como esta. Con este tema, Adele fue directamente, en lo literal y metafórico, de su ciudad natal a conquistar el mundo entero. La música estuvo presente en Adele desde muy pequeña. Cuando tenía 4 años, su madre le pedía que cante en las reuniones familiares y la llevaba a muchos conciertos, incentivando y haciendo crecer su amor por la música. Rondando sus 10 años, Adele se volvió fanática de una de sus máximas influencias, del grupo que estaba cambiando la historia del pop mundial, las Spice Girls. Y acá un dato. Muchos años después, siendo la estrella mundial que es, Adele fue al concierto de regreso que dieron las Spice Girls en 2019. Y no solo se reencontró con su fanatismo de niña y cantó todas las canciones como una espectadora más, sino que terminó celebrando y brindando con sus mismísimas ídolas de la infancia, que mirá lo que son las vueltas del destino, ahora eran fanáticas de ella. Y hay más, porque las Spice Girls admiraban tanto a Adele que cuando ella quiso compartir el escenario para cantar la canción de las Spice, To Become One, ellas se negaron. Fue la propia Mel C la que explicó la razón, diciendo literalmente que el poderío vocal de Adele las hubiese dejado muy mal paradas. ¿Te imaginas esta canción cantada por Adele? Pero volvamos a los primeros pasos de Adele. Desde muy chica entonces, la música empezaba a meterse en su vida diaria. En 2006, empezó a estudiar en The Brit School. The Brit School es una escuela para artistas fundada en 1991, un establecimiento que, si bien cuenta con las materias de una escuela normal, tiene el foco en desarrollar y potenciar la creatividad de sus estudiantes. Estudian jóvenes de entre 14 y 19 años, a quienes se los prepara para una vida dedicada al arte, el baile, la música, la radio, la televisión, el cine o el teatro. Ahí compartió sus años con Jessie J y Leona Lewis. Y claro, fue la mismísima escuela donde también había estudiado la inolvidable Amy Winehouse.
esos años de colegio en el que uno de sus amigos le abrió un perfil en MySpace y subió Hometown Glory, interpretada por Adele. Por esas cosas del destino, el directivo de una discográfica descubrió el demo y se puso en contacto con ella. ¿Te imaginas la cara de Adele cuando recibió ese mail? Primero lo dudó, después aceptó tener una reunión. El resto es historia. Firma de contrato con Excel Recording y empezar a trabajar en el lanzamiento de su primer álbum, 19. El álbum se llamó 19 porque era la edad que tenía cuando compuso la mayoría de sus canciones, guiño que mantendría para el resto de sus trabajos discográficos. De hecho, Adele contó que cuando se pone a trabajar en un disco nuevo, compra un cuaderno nuevo, lo huele, el olor dice que es muy importante, y con un marcador, también nuevo, escribe su edad en la primera página. El disco fue lanzado en 2008, 2 años después de terminar la escuela. Los buenos resultados fueron inmediatos. Adele ya se palpitaba como una artista imparable. Imagínate que por este primer disco, en la entrega de los Grammy de 2009, Adele se llevó el premio a la mejor artista nueva y mejor interpretación vocal pop femenina por Chasing Pavements, canción que fue el segundo single lanzado del disco y con la que entró por primera vez al ranking Billboard Hot 100. Lo que siguió después del lanzamiento de este primer álbum fue imparable. Shows, presentaciones en TV, entrevistas, su nombre en los principales rankings de música, premios y un nuevo contrato. Todavía no tenía 20 años y Columbia ya la había fichado para insertarla en el mercado americano. El impacto había sido fuerte y prometedor. Una artista única, nata, que se despegaba del mainstream de la industria, porque no había sido creada por el propio mercado, pero que tenía el poder, la contundencia, el talento para coronarse imperiosa y magnífica sin haber seguido una sola de las reglas del mercado. Adele no se hizo a imagen y semejanza, simplemente aprendió de las mujeres que la precedieron, tomó lo que necesitaba e hizo con eso su propio blend. Los gustos musicales de Adele se habían ampliado cuando descubrió en su adolescencia los discos de Etta James e Ella Fitzgerald. Con ellas conoció no solo la fibra del jazz y del soul, sino que entendió a la perfección cómo el poder de una emoción cambia la tonalidad, el brillo, el color de la voz, para empezar a pintar el arte de la interpretación. Alguna vez se la escuchó decir a Adele que como tenía una prima peluquera, le pedía que le hiciera el peinado de Etta James para parecerse a ella. Pero esa búsqueda física era en realidad más profunda. Lo que a ella realmente le llamaba la atención de Etta y lo que quería incorporar a su vida era que a Etta se le creía absolutamente todo lo que cantaba, aún aquello que no había sido escrito por ella. Fool that I am for thinking you loved me too. Took my heart and then played the part. Desde el principio, las canciones de Adele tuvieron muchísimo de condimento autobiográfico y desde ese lugar, la empatía con las historias que relata en sus canciones es directa y sincera. En el disco 19 hay amor, desamor, engaño, abandono, ilusiones, pero no solo referido a las relaciones amorosas. My Same es una canción que le escribió a una de sus mejores amigas y en la que habla de las grandes diferencias que puede haber en ese tipo de vínculos. Dato. La canción se basa en su amistad con la escritora Laura Dockrill, con quien tuvo algunos desencuentros, pero que en definitiva siempre se mantuvieron muy unidas. Tal es así que hace un tiempo, Laura dijo en una entrevista que Adele le había salvado la vida al ser la primera en darse cuenta de que estaba sufriendo una psicosis posparto. Del disco 19 también se desprende Make You Feel My Love, de Bob Dylan, canción que en muchas de sus presentaciones en vivo, Adele se la había dedicado a Amy Winehouse, artista a la que ella reconoce como su máxima inspiración. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
19 logró vender más de 10 millones de copias, un disco que nace del desamor y en el que se puede escuchar la versatilidad del artista. Soul, blues, jazz, una voz imponente con buenas melodías que la llevaban a mostrar el abanico interpretativo que había en esta inglesa aún desconocida. Dentro de sus productores estuvo Mark Ronson, quien en ese momento estaba trabajando con Amy Winehouse y juntos venían del exitazo del disco Back to Black. Amy estaba revalidando géneros como el jazz, rhythm and blues y el soul, a fuerza de talento, magnetismo y una capacidad de interpretación pocas veces vista. Adele estaba empezando a transitar por ese mismo camino. Muchas veces, Adele dijo en sus entrevistas que si no fuese por Amy Winehouse, ella no se habría dedicado a la música. Cuando tenía 14, 15 años, salió Frank, el primer disco de Amy. Frank fue para Adele un antes y un después, y el impulso que necesitó para tomar una guitarra y empezar a escribir sus propias canciones. Entre esas primeras canciones estaba la que subieron a MySpace, Hometown Glory, y también Daydreamer, canción con la que abrió su disco debut. Daydreamer, with eyes that make you melt. He lends his coat for shelter, plus he's there. Daydreamer es una canción inspirada en un amigo bisexual que Adele tenía en su adolescencia y del que se había empezado a enamorar. Una relación con él era imposible, principalmente, dicho por la misma Adele, porque ella era tan celosa que le parecía muchísimo sentir celos tanto por las mujeres como por los hombres que se le acercaban. Así que finalmente decidieron seguir siendo solo buenos amigos. Pero sigamos con el legado de Amy. Amy allanó el camino para artistas como Adele. Hizo que el público se volviera a enamorar de la música británica y les abrió las puertas del mercado americano. Además, les dio cátedra a la hora de componer y de interpretar sus canciones. Adele dijo en más de una oportunidad que le había impactado cómo uno creía en cada palabra escrita por Amy y cómo éstas tenían aún más fuerza, poder y significado cuando ella las cantaba. Ese fue sin dudas uno de sus mayores legados. Lamentablemente, el destino no les tendría preparada una carrera compartida. Ni siquiera llegaron a conocerse. En julio de 2011, Amy fue encontrada muerta en su casa. Adele siempre destaca el duelo que tuvo que atravesar por la muerte de su máxima inspiración, influencia y referente en la música, reconociendo además que habiendo saltado a la fama justo después de la muerte de Amy, durante mucho tiempo tuvo miedo de terminar como ella. La muerte de Amy la marcó y sabía que su camino tenía que ser distinto. Tanto Amy como Adele hicieron de sus canciones un confesionario, alzando la bandera de que en definitiva eran sus propias vulnerabilidades las que las hacían más fuertes, más creíbles, más artistas, más mujeres, más humanas. Pero eso también las dejaba más desnudas y más expuestas. Adele hizo frente a las críticas, mandatos y cuestionamientos. Se enfrentó a la prensa sin esquivar preguntas. Se resguardó cuando sintió que eso era necesario. Habló de su relación con el alcohol y de las presiones que la atormentaban en lo profesional y en lo personal. Nunca alcanzó ser la artista que más discos vende en todo el mundo y mantener ese reinado sin respetar los tiempos de la industria. A lo largo de su carrera, Adele siempre se sintió cosificada por su cuerpo. Se habló con la misma fuerza de su impresionante brillo como compositora, cantante e intérprete como de su imagen física. Y fue siempre la propia Adele la que habló, puso límites y se empoderó. Cuando firmaba un contrato, la gente de la industria sabía que si alguien alguna vez se atrevía a decirme que perdiera peso, no aceptaría que trabajaran conmigo. No puedo ser un producto. Nadie puede hacerme eso. Yo tengo el poder sobre todo lo que hago. Así de claro, lo dijo Adele. Pero de todo esto hablaremos en los próximos episodios, porque esta historia recién empieza. En el próximo episodio de Íconos. Una vez más, una historia de amor fallida se transforma en una canción que es un éxito global. Adele rompe récords y los paradigmas de la imagen femenina en la industria musical. Adele, por Eleonora Pérez Caresi. En Íconos, un podcast
Radio Disney.